Así que abrimos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, y dice así, capítulo 5, versículo 6. Marchó el rey con sus hombres sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra. Dijeron estos a David: no entrarás aquí, porque hasta los ciegos y cojos bastan para rechazarte. Quería decir, David jamás entrará aquí. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que quiera atacar a los jebuseos debe subir por el canal. En cuanto a los ciegos y a los cojos, David los aborrece. Eso era una forma irónica de decir que le dijeron que hasta los cojos los iban a echar de Jerusalén. Por eso se dice: ni cojo ni ciego entrarán en la casa, por esto que dijeron los jebuseos. David se instaló en la fortaleza y la llamó ciudad de David. Edificó una muralla alrededor desde Miló hasta el interior. David iba medrando y el señor Shabaot estaba con él. Girán, rey de Tiro, envió a David mensajeros con maderas de cedro, carpinteros y canteros que construyeron el palacio de David. David conoció que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había exaltado su reino a causa de su pueblo Israel. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí una vez más vemos que hay personas que subestiman la capacidad de David. David no solo era un gran rey, sino que era un gran líder militar y un gran líder político. Verdaderamente el gran rey de la Biblia. Y mejor que todo eso, David era un hombre de Dios, un hombre profundamente de Dios que consultaba a Dios antes de actuar. Cuando uno viaja por Tierra Santa, cuando uno está llegando a Jerusalén, lo primero que se ve cuando uno está llegando a Jerusalén es primero se ve el monte de los Olivos, porque tiene una iglesia muy grande en la cima, una iglesia gigantesca, un campanario gigantesco, pero si no estuviera el campanario de la iglesia de la Ascensión en el Monte de los Olivos, lo primero que se vería de Jerusalén es Sión, es la colina de Sión, que en la cima hay una abadía benedictina que se llama Nuestra Señora de Sión. Pero Sión es el lugar más alto de la ciudad de Jerusalén, de la misma ciudad de David. En realidad, la ubicación de la Jerusalén en la época que David la conquista y que David pone su reino ahí, muchos siglos después, no es la localización que tiene Jerusalén hoy. Los que han ido a Jerusalén, ¿quiénes de aquí han ido a Jerusalén conmigo? ¿O con alguien más? Bueno, bastante. Espero que otros vayan cuando esto se calme, que se calmará. La ciudad de Jerusalén está, si ustedes se fijan, en la iglesia de Pedro, de Galicantu, para que tengan un lugar de base. Ustedes miran Galicantu, cuando uno se para en la terraza de Galicantu, ¿se acuerdan que se ve una gran zanja que es el torrente de Cedrón? Bueno, la ciudad de David estaba de ahí para abajo. Estaba de ahí para abajo. Donde está hoy la piscina de Siloé, en todo ese barrio. Y de ahí que es la parte de Sión bajaba. La Jerusalén hoy más que nada está de ahí al revés para el otro lado, pero esa no es la situación de la ciudad ni en la época de David ni en la época de Jesús. Las murallas que ustedes ven son murallas de la época de los turcos. Por eso los protestantes siempre están tan confundidos que dicen que Jesús no pudo morir donde está el Calvario porque está dentro de la ciudad. Pero no se dan cuenta que están dentro de la ciudad ahora. Pero hace 2000 años estaba fuera de la ciudad, porque la ciudad se movió del lugar porque creció. Pero en realidad la ciudad de David bajaba por el monte Sión era la parte más alta de la ciudad de David, donde está la abadía de la Dormición. Y de ahí bajaba hasta la parte de Siloé. Se han encontrado los cimientos de los muros de aquella época varios metros bajo tierra. La ciudad de Jerusalén hoy engloba el monte Sión. Y en el monte Sión estaba el palacio de David, del cual por supuesto no queda vestigio. Posiblemente se queda en un lugar que todavía se le dice la Torre de David. Es donde está las bases de una de las torres de la antigua muralla de la época de Jesús, pero eso es mucho posterior a David. De lo de David no queda casi nada. Jerusalén es la ciudad de David. Pero anteriormente a esto, Jerusalén era una ciudad jebusea.
Los jebuseos eran unas tribus cananeas muy parecidas a los cananeos, de toda esa raza semita de los cananeos. Ellos tenían una pequeña ciudad con una fortaleza ahí en esta parte de lo que era más abajo del Monte Sión. ¿Por qué estaba del Monte Sión para abajo? Porque en el valle había algo que los habitantes de esa época necesitaban. ¿Se sabe qué? Un manantial, el manantial de Siloé. Por eso que necesitaban el agua. Por eso es que la ciudad estaba construida alrededor de la piscina de Siloé, pero era una ciudad pagana cuyo dios era Baal, que quiere decir el Señor, pero no el Señor Jesús, otro Señor. Y que se recuerdan que tenían uno de los principales cultos en el Valle de la Jena. El Valle de la Jena, Jerusalén, está en las montañas y las rodean varios valles. Uno es el Valle de la Jena, el otro es el torrente de Cedrón. Hay muchos valles que unos valles que son unas profundidades tremendas. Y en el Valle de la Jena, donde Jesús después ubica el infierno, tenían los jebuseos el culto a Baal. ¿Se recuerdan que les dije lo que era el culto a Baal? Que era un dios de hierro grandísimo que tenía dentro fuego, y el primer niño nacido de la familia le echaban por la boca del ídolo para que se quemara. Ese estaba en el culto cananeo mucho después de Abraham, pero mucho antes se conoce la Jerusalén, aparece Jerusalén en la historia, y hay en la literatura judía, no es literatura cristiana, pero en la literatura judía, en el Tishrei y en otros libros de los judíos, nos da algunos datos según los judíos. Dicen en el Tishrei, o que es la Mishnah, que es las leyes escritas de los judíos, dice que en el siglo 38 antes de Jesucristo, el hombre fue creado con el polvo de donde está el monte del templo. Dicen ellos, esto me está dando los datos que dicen la parte de los judíos. Dice que también después los hijos de Adán y Eva, ahí fueron donde hicieron las ofrendas, que fue aceptada la de Abel y desechada la de Caín. Dice también que unos 2100 años desde Cristo, ahí fue donde Noé ofreció el sacrificio después del diluvio. También dice este libro, la Mishnah judía, que y eso sí lo sabemos por la palabra de Dios, que en ese lugar Abraham ofreció ofrenda y le pagó el diezmo ¿a quién? A Melquisedec. Y que en ese momento Melquisedec era el rey de ese lugar. En ese lugar, Jerusalén, en esa época Jerusalén se llamaba Salem, y Melquisedec era el rey de Salem. ¿Se recuerdan en el Génesis la característica de Melquisedec, que era rey y qué más? Y sacerdote. ¿Y de qué fue el sacrificio que ofreció Melquisedec? De pan y vino. Por eso Melquisedec es prefigura de Jesucristo, y era alguien más grande que Abraham, porque Abraham le pagó diezmo a Melquisedec. Pues dice, eso ocurrió precisamente en esta ciudad de Jerusalén. También, dicen ellos, 1660 años antes de Cristo, dicen ellos, Abraham lleva a su hijo Isaac a uno de los montes de Jerusalén para ser sacrificado en lo que hoy es el monte del templo. O sea, vemos que desde los primeros momentos de la historia judía hay una relación singular de este lugar con los patriarcas del pueblo judío, sobre todo con el monte Moría, que es uno de los 7 montes de Jerusalén, que es donde después estuvo el templo y donde hoy está la cúpula esa dorada de los musulmanes. Sobre todo es importante porque ahí en el monte Moría se celebra por primera vez el primer sacrificio, el sacrificio que trata Abraham de hacer de su hijo Isaac, y eso es lo que inicia, que es sustituido ¿por qué? Por un cordero. Y eso es lo que inicia la liturgia sacrificial en el culto de Israel, en el mismo monte Moria. Y en ese mismo monte Moria, que está en el centro de Jerusalén, es donde nos dice Génesis 24:14, que es donde dijo Abraham la gran frase, Hashem, ¿se acuerda qué dijo? El Señor proveerá. Adonai Jiret, Hashem Jireh. El Señor proveerá, que debe ser la esperanza y que si bien a veces un poco con lo que hablamos de Santa Marta y de María, también en este lugar del monte Moria, para que se ubiquen, donde está la cúpula dorada que ustedes ven en Jerusalén siempre, en este lugar fue donde el patriarca Jacob
tuvo la gran visión de una escalera que subía al cielo, y subían y bajaban ángeles. Y se acuerdan, Jacob dijo, este es un lugar terrible. ¿Se acuerdan cómo le puso el nombre Jacob, ese lugar donde vio la escalera con los ángeles? Betel, casa de Dios. Betel, la casa de Dios. Y está en Génesis 28, 17, cuando Jacob dice, qué asombroso es este lugar. No es nada menos que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Eso lo dijo refiriéndose a Jerusalén 2000 o 3000 años antes de... O sea, vemos que desde el comienzo hay algo especial con Jerusalén, cuando Jacob dice que es un lugar terrible y que es la puerta del cielo. Y eso fue una profecía, porque ¿qué otra cosa es Jerusalén? Tiene la puerta del cielo, porque en Jerusalén es donde con la muerte de Jesús se abren las puertas del cielo para todos nosotros. Así que Jerusalén siempre ha sido un lugar santo. Ha sido y sigue siendo un lugar santo. Por eso siempre que uno va a Jerusalén, uno siente algo especial en ese lugar. No importa las veces que uno vaya. Yo he ido 25 veces y para mí siempre que voy yo me emociono cuando estoy entrando a Jerusalén y para mí es nuevo siempre ver todos los lugares, porque yo siempre digo que es como una iglesia gigante. Todo es como una iglesia, todo lo que tú vas ahí te sientes siempre dentro de una iglesia, porque todos los lugares son santos. Y no solo santo para nosotros, santo para los judíos y santo para los musulmanes. No hay un lugar que sea más santo sobre la tierra, una ciudad que sea más santa sobre la tierra que la ciudad de Jerusalén, que comienza la historia con el rey David. Y por eso estas palabras deben estar grabadas en Jerusalén con oro. Qué asombroso es este lugar. No es nada más que la casa de Dios. Y esta es la puerta del cielo. El patriarca Michael Sabat, el patriarca anterior de Jerusalén, él dijo que todos los cristianos tenían dos patrias. Uno en el lugar donde nacía y otro Jerusalén. Porque él decía que nadie es extranjero en Jerusalén. Y definitivamente eso es como uno se siente. Cuando uno si llega a Jerusalén, siente que es un lugar conocido, que toda la vida pues, ha estado ahí. Se siente pertenencia a ese lugar. La conquista de Jerusalén fue uno de los acontecimientos más importantes de toda la historia de Jerusalén. Ningún otro hecho influirá tanto en la vida y en el pensamiento de Israel como la toma de la ciudad de Jerusalén por parte del rey David. Sin embargo, a pesar de la importancia de este suceso de la toma de Jerusalén, la Biblia solamente nos dedica 3 versículos aquí cuando lo acabamos de leer, por parca de palabras cuando llega a este momento de la toma de Jerusalén. ¿Por qué? Porque yo creo que la importancia de Jerusalén viene después, la gran importancia de Jerusalén viene mucho más adelante, que David toma la ciudad. Viene cuando se instituye, vamos a verlo después, se instituye el culto de Dios en Jerusalén, aunque ya venía siendo una ciudad santa. La ciudad de Jerusalén fue fundada alrededor de 4000 años antes de Cristo. O sea, una fundación muy antigua. Jericó es la única ciudad más antigua que hay que Jerusalén. Y se alzaba sobre este monte Sión, que tiene una colina pequeña, grande para ellos en ese momento, pero que tiene 100 metros de altura, la colina esta de monte Sión. En ese momento, hace 4000 años antes, se llamaba Ofel, en el país de Canaán. Cuando ustedes iban a hablar en los Salmos, Ofel, ese era el nombre jebuseo de Jerusalén. Era un caserío compuesto más que nada con grutas excavadas en las rocas. Hacia el año 3000 a.C. llegó a Canaán un pueblo que procedía de la Siria, que es la que cambia la vida y la historia de Jerusalén, que eran los jebuseos. Estos inmigrantes, en cuanto llegaron, descubrieron las ventajas estratégicas de Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaba rodeada de colinas y tenía, ¿qué cosa? Agua, que es vital para la supervivencia en ese lugar que puede ser muy caliente, pero por el mismo tiempo puede ser muy frío. Por otra parte, la colina se hallaba rodeado, como les dije, por los profundos valles de Cedrón, de Tiropeón, de la Geena, que son profundas, hondonadas. O sea que era un lugar perfecto para defender a una ciudad de un ataque militar. Por eso los jebuseos pasaron a tomar Jerusalén y pasó a llamarse Urashalim, que quiere decir fundación de Shalim. Poco después, el nombre fue derivando y terminó en el nombre hebreo de hoy, Jerusalén, que es el nombre hebreo, que quiere decir ciudad
de la paz, Jerusalén, que nosotros lo conocemos como Jerusalén. Parece que originalmente Salem era el nombre de un dios jebuseo que se confundió después con los Baal. Después de los tiempos, los jebuseos se dieron cuenta de que era necesario proteger la ciudad, la ciudad, y los rodearon con muros de defensa. Y ya en el 1800 a.C., ya Jerusalén tenía, o como se llamaba en ese momento, Urushalín tenía sus murallas. Siglos más tarde se produjo la entrada de las tribus de Jerusalén en Canaán, pues no un lugar no muy lejos de Jerusalén. Y con ella fue cambiando el panorama. Israel fue ganando los territorios de Galilea, de Samaria y después la parte del sur, y comenzó la conquista que todos sabemos de la tierra prometida. Y en el año 1020 a.C., pues ocurrió este hecho trascendental. Las tribus de Israel decidieron por primera vez tener un solo rey que los gobernara. Estaban cansadas de caudillos esporádicos, también se cansaron de los jueces, y sabemos toda la historia. El elegido fue Saúl, sabemos toda la historia del fallo de Saúl en su vida, y aparece, como hemos estudiado ya, a David, y ya llevaba a David 7 años como rey, cuando David se dio cuenta. ¿Se acuerdan dónde estaba por 7 años David? ¿Dónde radicaba? En Hebrón. David se dio cuenta, Hebrón estaba muy cerca del sur, muy cerca de los filisteos, muy cerca de los cananeos. Y David se dio cuenta de esto y estaba en pleno sur, donde está en el mismo tiempo de hoy. Y necesitaba un lugar intermedio que estuviera entre Judá y las tribus del norte. ¿Se acuerdan las 10 tribus? Que ¿cómo se llaman? El reino de Israel, las 10 tribus. Y encontró este lugar jebuseo como un lugar perfecto. Yo creo que el Señor fue quien lo llevó. Y hacia el año 1000 antes de Cristo es cuando David toma Jerusalén. Vimos los jebuseos con sus grandes murallas, todo eso, la soberbia que dijo, hasta los cojos van a echar fuera a David, y David sometió la ciudad. La población en ese momento de Jerusalén era de unas 2000 personas, eran en ese momento. Y David comienza el asedio de Jerusalén, capturó Jerusalén, y ¿se acuerdan? ¿Por dónde entró David a la ciudad de Jerusalén? ¿Se acuerdan lo que le dijo? Está aquí lo que le dijo David. ¿Por dónde tenían que entrar? Por un canal de agua. ¿Se recuerdan? Lo dice, lo acabamos de leer. Y dijo David aquel día: todo el que quiera atacar a los jebuseos deberá subir por el canal. Para que vean que todo esto es historia, y el canal existe hoy en día. El canal es el que llamado túnel de Rehabía. No sé si ustedes se acuerdan, hace como unos 7 años hubo otro pleito con los palestinos porque los judíos habían abierto un túnel por debajo del templo, de la roca del templo, y los palestinos tiraron piedra y protestaron, pero no es que abrieron un túnel, lo que fue que despejaron el canal de Rehabías, que sale a Siloé, pero se entra, la entrada está por las orillas casi del monte de los Olivos. Hoy en día el que quiera lo puede caminar. Tú vas y te dan una linterna y te alquilan unas botas, porque el agua muchas veces llega hasta la cintura, y tú puedes hacer todo el camino que hizo David y se sale por la piscina de Siloé. O sea que todos los datos que están aquí están totalmente comprobados. Aquí no hay invento ni hay absolutamente palabras de 1000 años hoy en día. No hay pocas cosas en el mundo que se puede comprobar con tanta exactitud. Y David toma la ciudad de Jerusalén, y como les dije la semana pasada, Jerusalén entra en la historia de la salvación. Y el rey David conquista a Jerusalén sin arrojar una sola flecha, sin un muerto y sin un herido. Cuando los jebuseos estaban tan seguros que, ¿qué dijeron? Los cojos y los mancos van a echar a David. Para que tú veas que cuando uno se confía demasiado en su propio poderío, como dice el Señor, el que esté muy fuerte, tenga cuidado, no caiga. Y la conquista de Jerusalén aconteció sin penas ni gloria.
la conquista esta de Jerusalén. También a Jerusalén se le dice la ciudad que espera, porque siempre está Jerusalén esperando primero la primera venida del Mesías, ahora esperando la segunda venida del Mesías. Y es importante el dato que nos da también este libro y el libro de los Reyes. Dice, los años que David reinó en Jerusalén fueron 40 años. 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. David reinó en Jerusalén 33 años. ¿Que eso nos recuerda? Para que vean, y esto está escrito 1000 años antes de Jesús. Jerusalén se ha cantado muchísimo sobre Jerusalén. Todos los salmos hablan de Jerusalén. O también, con la otra palabra, ¿cómo se le dice a Sion? Ya lo dije, a Jerusalén, pero ustedes ni me oyeron. Sion. Sion. Se le dice Sion. ¿Por qué se le dice Sion? Para que aprendan eso hoy. Porque nació en el monte Sion. El monte Sion es lo que da el nombre a la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué estaba en el monte Sion? ¿Qué puso en el monte Sion? David puso su palacio. O sea, hoy encontramos Jerusalén, encontramos a monte Sion. ¿Qué es lo que va a haber en lo alto del monte Sion? El palacio de David. La semana que viene veremos que aparece el monte Moria, cuando aparece el templo, pero el templo va a aparecer después. Por eso, en este momento, el corazón de Israel es el monte Sión, donde reside el rey ungido de Israel. El arca estaba cerca de Hebrón, en la casa, vamos a ver después, de un señor llamado Obededón. Estaba el arca. David no llevó el arca hasta después, y eso le va a causar un gran problema, que el Señor le va a rechazar, la reconvenir a David. Pero a partir de este momento, el monte Sión es la casa de la realeza de Israel, en lo alto del monte Sión hoy en día, porque recuérdense que algo pasó en Israel, pues según la profecía de Jesús, en el año 70 no quedó piedra sobre piedra. Por eso en lo alto del monte de Sión, lo que queda son cosas conmemorativas, como una tumba del rey David, que posiblemente el rey David no esté enterrado ahí, pero es una tumba que tienen los judíos conmemorativa del rey David. Está el aposento alto, porque la última cena fue en el monte Sión. Está el aposento alto, pero ya no está el aposento alto de esa época, porque el aposento alto, ¿qué le pasó al aposento alto? Lo desbarataron. El aposento alto que tenemos hoy es un lugar conmemorativo. Y en el monte Sión, la tradición dice que se durmió María, y por eso la bajaron a enterrar más abajo en el huerto de Getsemaní, de los Olivos. Pero por eso en lo alto del monte Sión está la abadía de Nuestra Señora de Sión, llamada también de la dormición de María, donde en la cripta abajo viene una de las tallas más hermosas que yo he visto de la Virgen yacente, que es de palo de rosa con la cara y las manos de mármol. O sea, no hay, como le dije, no hay otra ciudad en la tierra como Jerusalén, donde hayan pasado tantos elementos que tienen que ver con nuestra salvación. Por eso el Salmo 122, que es el salmo que todos estamos cansados de cantar, y es el que se canta cuando se llega a Jerusalén, y es el salmo que cantaban las tribus cuando llegaba a Jerusalén, que decían, qué alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies los umbrales de Jerusalén. Y por eso sigue diciendo, Jerusalén fundada sobre ciudad bien compacta. Allí suben las tribus de David. Ese era cuando los peregrinos que venían para la Pascua o Pentecostés, para la fiesta judía, estaban llegando, que veían el monte Sión, ellos se detenían y este era el himno que cantaban. Porque solamente se le podía dar culto a Dios en Jerusalén. Esto lo vamos a ver cuando hablemos del templo. En ningún otro lugar de Israel se le podía dar culto a Dios como no fuera. Todo el que quería adorar tenía que subir a Jerusalén. Ahora podemos adorar aquí como hemos hecho esta noche. Pero eso es la profecía de Jesús. Llegará un día que se podrá adorar al Señor en espíritu. Y en verdad no hace falta Jerusalén para adorar. No hay que subir. Ahora se puede adorar al Señor. Pero en ese momento el único lugar de adoración era Jerusalén, porque el testimonio del pacto estaba allí, que era el arca. Porque ahora podemos adorar en cualquier lado. Porque en todos lugares está el testimonio de nuestro pacto. ¿Que quién es? Jesús. Es el portador del nuevo pacto. También lo va a decir, Dios escogió a Jerusalén
como ciudad personal, por eso la ciudad de Dios. La autoridad de Dios sobre Jerusalén es eterna y tiene un plan redentor en Jerusalén. Jerusalén es la única ciudad donde Dios se refiere como mi ciudad. Lo dice Isaías 45, 13. Se refiere, en Isaías 45, 13, el Señor se refiere a Jerusalén como mi ciudad. Y en Isaías 11, 9, y en Isaías 56, 7, y en Ezequiel 20, 40, el Señor se refiere a Jerusalén como mi santo monte. O sea, no hay otro lugar de la tierra donde el Señor haya. Por eso, como el Señor no se arrepiente de lo que ha hecho, Jerusalén sigue siendo hasta el día de hoy la ciudad de Dios, la ciudad que Dios escogió para Él y su santo monte. Debido a que Jerusalén es la ciudad donde Dios ha puesto su nombre, se le llama la ciudad santa. No porque las calles sean santas, sino porque el Dios que dice esta es mi ciudad es santo. Y verdaderamente no hay duda de que Dios ama a Jerusalén más cualquier otro lugar. Ama a Jerusalén porque el cimiento de Jerusalén está sobre el monte santo, como dice el Salmo 87, 1, 3. Ama al Señor la puesta de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Dice el Salmo 132. Porque el Señor ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí pondré mi trono porque la he querido. La bendeciré con abundantes provisiones. Salmo 132, 13. O sea, y Jerusalén sigue teniendo un lugar en la historia, porque cuando Jesús venga, ¿qué es lo que va a descender del cielo? La nueva Jerusalén. Así como la primera alianza tuvo una Jerusalén, que es la que nosotros visitamos, la nueva alianza va a tener una nueva Jerusalén. Pero dice que va a descender la nueva Jerusalén, que es la iglesia purificada, va a descender sobre Jerusalén. Por eso, en el lugar que marca las Escrituras, que el Señor va a descender, aunque todo el mundo lo verá porque va a ser una manifestación espiritual, es en el Monte de los Olivos. Porque ustedes se recuerdan cuando Jesús subió, los ángeles dijeron, este Jesús que han visto subir en el Monte de los Olivos arriba, dijo, también vendrá. Y todas las tradiciones de Jerusalén, tanto musulmanas como judías como cristianas, ponen el retorno de Dios al Monte de los Olivos. Los cristianos, porque Jesús subió al monte del Monte de los Olivos, subió a los cielos de la cima. En la iglesia en la cima del Monte de los Olivos, hay un lugar que se recuerda la ascensión, que hoy en día es una mezquita musulmana, pero que dejan pagando entrar a los cristianos, pues no tiene techo. Y a mí me gusta pues llevar a la gente ahí, porque yo le digo, en Israel te dicen, en esta piedra caminó Jesús, o en aquella agua, pero el agua ya corrió y se pasó. La tierra, Jerusalén ha sido derribada 15 veces. El nivel de Jerusalén está 15 metros por encima del lugar donde caminó Jesús. Pero digo, pero el cielo aquí es el mismo que vieron los apóstoles subir a Jesús. Así que cuando llegamos yo le digo, miren arriba, porque aquí mismo, en ese mismo cielo que no ha cambiado, es donde los apóstoles vieron a Jesús subir. Y los cristianos, pues definitivamente dicen que en ese lugar va a venir Jesús a juzgar vivos y muertos. Los mahometanos también dicen que Jesús viene a juzgar a los vivos y a los muertos en el monte de los Olivos, porque ellos creen que Jesús es el que va a juzgar, aunque creen que Jesús no es Dios. Como ya han hecho esa mezcla tan grande de paganismo con cristianismo y judaísmo, ellos dicen que Jesús va a venir al monte de los Olivos a juzgar vivos y muertos. Ellos dicen que se va a hacer un puente a Jerusalén por encima del Cedrón, y que toda la gente van a ir subiendo dicen ellos, la tradición musulmana, van a ir subiendo por el puente, y que todo lo que no sean dignos de llegar a la ciudad de Jerusalén van a caerse, solamente los justos van a entrar. Los judíos también creen que cuando el Mesías retorne, cuando el Mesías venga, va a entrar por el monte de los Olivos. Por eso la puerta de la ciudad que da al monte de los Olivos se llama la puerta de la misericordia, porque dice que por ahí va a entrar la misericordia, porque el Mesías va a entrar por ahí. Entonces los musulmanes, con la mentalidad que ellos tienen, como los judíos dicen que por esa puerta va a entrar el Mesías, ellos pusieron un cementerio grandísimo delante. Porque como los judíos no pueden tocar muertos porque se vuelven impuros, pues ellos pusieron eso para que el Mesías no entre por. Ahí se forma una muy mala intención, como todo lo que ellos hacen. Pero o sea, en algo están de acuerdo las tres religiones. Lo único que se ha puesto de acuerdo es que Dios viene
a ese monte y de ahí iba a entrar a Jerusalén a instaurar el reino de Dios. Así que cuando unas tres religiones que están tan dispares se ponen de acuerdo en una misma cosa, por algo será. Uno de los salmos que yo leo cuando entro a Jerusalén, que para mí describe más que nada la belleza de lo que es Jerusalén, es el Salmo 87. Y dice el Salmo 87, hablando de Jerusalén: está enclavada entre montes santos. Prefiere el Señor las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Maravillas se dice de ti, ciudad de Dios. Yo cuento a Rahat y Babel entre los que me conocen. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Pero de Sión se ha de decir, todos han nacido en ella. La ha fundado el propio Altísimo. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí. Y los príncipes, lo mismo que los hijos, todos ponen su morada en ti. Me encanta este salmo porque este salmo dice, todos hemos nacido ahí. Dice, inclusive los enemigos, dice etíopes, asirios, filisteos, los enemigos de Israel, dice el salmo, todos nacieron aquí. Y esto coincide con lo que el patriarca dice, que la patria, que todos los cristianos tienen dos patrias, Jerusalén y el lugar donde nació. Por eso ese salmo, cuando yo llego a Jerusalén, cantamos, por supuesto, el Salmo 122, pero el que yo leo de meditación es este salmo, porque me encanta lo que dice. Todos hemos nacido aquí. Todos ustedes han sido inscritos en esta ciudad. Para terminar, los nombres de Jerusalén. En Génesis 14, 18 y en Hebreos 7, 1 se le llama Salem. ¿Ciudad de quién? De Melquisedec. En Primera de Crónica, capítulo 11, se llama Jebús. Entonces fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquel lugar. Jebús también significa ciudad de paz. En Segunda de Samuel 5:9 y en Primera de Reyes 11:27 se le llama la ciudad de David. En el año 135 de la era cristiana, el emperador Adriano destruyó Jerusalén y le puso de nombre Aelia Capitolina. Aelia Capitolina. Es una ciudad romana. Destruyó lo que quedaba de Jerusalén, expulsó a los judíos, expulsó a los cristianos y hizo una ciudad pagana. Y encima del Calvario hizo un templo para adorar a Júpiter. Encima del Calvario para profanar el lugar. Y él, sin darse cuenta, en vez de profanarlo, lo marcó. Porque a partir de ese momento todos los habitantes de Jerusalén sabían qué cosa estaba debajo del templo de Júpiter, el santo sepulcro del Calvario, aunque ninguno iba allí porque era un lugar pagano. Cuando cayó el paganismo y Santa Elena fue a Jerusalén y preguntó dónde está el Calvario y la tumba, ¿tú sabes lo que le dijeron? Debajo del templo de Júpiter. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer Santa Elena? Tumbó el templo de Júpiter y escarbó y apareció el Calvario en la tumba de Cristo. Así que él, queriendo profanar el lugar, ¿qué fue lo que hizo? Lo marcó. Igual que Belén. Él en Belén hizo dentro de la gruta, hizo un templo para la diosa Venus, para profanar Belén. Sin embargo, lo marcó porque de tantas grutas la gente dice, ¿cómo se sabe que es donde nació Jesús? Porque el emperador Adriano, 40 años después, lo profanó haciendo un templo de Venus. Así que todo está marcado, inclusive con mala intención. Después los musulmanes lo llamaron Al-Quds, a Jerusalén, en la época musulmana, que quiere decir lo sagrado. Fíjate que no importa en qué idioma, siempre que se habla de Jerusalén tiene que ver algo sagrado o de paz. Otros nombres de Jerusalén son la ciudad de Dios, Salmo 46, la ciudad de Judá, Segunda de Crónicas 25, la ciudad alabada, Jeremías 49, 25, la ciudad del gozo, Jeremías 49, 25 también, ciudad de justicia, Isaías 1, 26, ciudad fiel, Isaías también 1, 26, la ciudad del gran rey, Salmo 48, la ciudad de la verdad, Zacarías 8,
la puerta de mi pueblo, Abdías 1:13. También el monte del Dios Chabaot y el monte del Dios de la santidad, en Zacarías 8. Salmo 50 le llama perfección de hermosura y el gozo de toda la tierra. Jeremías 3:17 tiene el nombre que más me gusta, le dice trono de Dios. Isaías 60 le dice Sión del Santo de Israel. Isaías 29:1 le dice Ariel, que quiere decir también paz. El nombre de Jerusalén aparece en la Biblia 811 veces. Mira qué importancia tiene. 667 veces en el Antiguo Testamento y 144 veces en el Nuevo Testamento. Además, los eruditos bíblicos dicen que hay más de 70 diferentes nombres poéticos descriptivos para Jerusalén, siendo Sión la más frecuente, que se menciona 152 veces. El nombre de Jerusalén significa fundada en la paz. Pese a todo, Salem o Shalom en hebreo y Salaán en árabe, todos provienen de esa palabra. Sin embargo, Jerusalén, que es la ciudad de la paz, ha sufrido más angustia y guerra que ningún otro lugar sobre el planeta. Desde mucho antes que era David rey. Esto parece una contradicción, pero la paz que da Jerusalén no es una paz civil. La paz que da Jerusalén es una paz espiritual. Que tú puedes estar en Israel, en Jerusalén, en medio de la guerra más grande y tú te sientes totalmente seguro. Yo he estado en Jerusalén, cuando mi mamá estaba viva, ella me ha llamado, pero qué horror lo que está pasando. Y yo le digo, ¿qué es lo que está pasando? Que hay bombas, explosiones. Digo, mira, yo no sé dónde, pero aquí no es. Ahí no es. Y ahora mismo los amigos míos que viven en Jerusalén, créanlo o no, me dicen que no se siente nada en Jerusalén. Aparte en los barrios palestinos que están tirando piedra y eso, pero que en sí no se ve nada. En Nazaret me dicen que ni siquiera la vida sigue totalmente normal, que ni siquiera parece que está a 1000 millas lo que está pasando. Igual me dicen los amigos míos de Belén, que hay cierta cosa por lo que está pasando, pero que no hay ningún tipo de cosa que se sienta diferente en el lugar. Porque desafortunadamente todo lo que está pasando está concentrado siempre se lo he dicho, en un área, que es un área como decir la Florida y como decir que la Franja de Gaza está en Jacksonville. Puede haber un riot en Jacksonville y Miami y Orlando estar tranquilo. Eso es lo que mucha gente no ubica, porque cuando la gente ve todas esas noticias, piensan que es el país entero ardiendo y explotando, pero esa zona conflictiva no es más allá de unas cuantas millas. Desafortunadamente todo está concentrado en ese. Han tirado unos cuantos cohetes a Jerusalén y a Tel Aviv, pero ninguno ha explotado. El otro día uno de los líderes musulmanes dijo que parecía que el Dios de los judíos cubría el cielo de Israel, porque han tirado más de 15.000 cohetes y ninguno ha explotado en Jerusalén. Y yo le quiero decir algo, el que se lanza contra Jerusalén tiene la guerra perdida. Yo lo dije cuando Saddam Hussein le tiró el primer cohete a Jerusalén, yo dije, perdió la guerra. Y ahora te lo digo con el problema de Hamás. Esa guerra la tienen perdida. Todo el que se lanza contra Jerusalén tiene la promesa, bendeciré a quien te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Por ser ciudad de paz, el demonio ha querido quitarle la paz a Jerusalén, pero como les he dicho, pierde su tiempo, porque la paz que encuentra en Jerusalén no es una paz política, es una paz espiritual, que tú puedes ver que todo se está derrumbando y la vida sigue. Y es increíble lo que nos dice Rebeca cuando siempre llegamos allá. Jerusalén, pese a todo lo que digan, es un lugar de ejemplo de convivencia de todas las religiones. Porque en Jerusalén conviven judíos, cristianos y árabes, y nunca hay conflicto entre ninguno de los tres. Los musulmanes van a sus cosas, los cristianos van a la suya y los judíos van a la suya. Lo que pasa es que eso no se dice. Y yo me quedo asombrado cuando yo estoy en la puerta de Damasco. Los que han ido a Jerusalén saben cuál es la puerta de Damasco. La puerta es hermosa, que está llena de árabes. Es la entrada al barrio árabe musulmán. Y tú ves cruzar por la puerta de Damasco una pila de judíos con los gorros negros metidos entre los musulmanes, caminando para el muro. Y nadie se mete con los. La primera vez uno se queda alucinado porque uno no piensa que un judío vestido de esa forma va a caminar por el medio del barrio musulmán.
Y todo el mundo se mezcla, los musulmanes van el viernes a la mezquita, el viernes cierran los comercios musulmanes, el domingo cierran los comercios católicos, el sábado cierra el comercio judío, pero es una ciudad de verdadera convivencia religiosa y eso nunca se resalta. Ahora, acá hay un problema, ya quien tiene una piedra, enseguida sale en todos los medios de comunicación, pero verdaderamente Jerusalén es una ciudad donde se puede ver la convivencia de las tres religiones, a no ser que esté enchuchado por alguien en algunos momentos. Cuando el Estado judío tomó Jerusalén, puso la ley, que el status quo que está hasta ahora, que tal como estaba la cosa cuando los judíos lo cogieron, así se quedó. No ha habido más cambios. Desde que Jerusalén fue tomada por los judíos, creo que fue en el 67, no se puede hacer ningún cambio, ni en los musulmanes, ni en los judíos, ni en los cristianos, para evitar que nadie quiera avasallar a alguien. El status quo quiere decir, tal como estaba, se quedó por los siglos de los siglos. Por eso, a la vez que se puso eso, nada se puede tocar, ni musulmán, ni judío, ni cristiano. Y yo se lo enseño siempre a la persona con una cosa que es simpática, porque todo el mundo cuando va a Santo Sepulcro, cuando uno entra, en un balcón que hay arriba se ve una escalera puesta. No sé si ustedes se acuerdan de la escalera, se lo he enseñado. No es una escalera muy grande, es una escalera del tamaño de esta bandera recostada, y todo el mundo se pregunta por qué esa escalera está ahí, porque Dora se acuerda, porque cuando se declaró el status quo, que nadie se puede cambiar, nada se puede cambiar, la escalera estaba puesta ahí. Y a partir de ahí nadie pudo tocar la escalera. Mira tú cómo se cuida el status quo. Nadie puede tocar o agarrar algo que no estaba en sus manos en el año 1967. Y por eso que ustedes ven que a veces que se fajan los monjes en escobazos y todo en esos lugares, porque parece mentira, pero si el otro día, en la víspera de Navidad, se fajaron escobazos los monjes armenios con los ortodoxos, y tuvo que venir la policía, porque un monje armenio barrió un pedazo de la parte ortodoxa. Pero lo que sucede es que ellos ahí tienen la mentalidad musulmana, muchos años se fue musulmán, que en la parte musulmana, cuando tú haces algo en el lugar de otro y no te lo rebaten, ese lugar es de ellos. Así fue hasta que Jordania fue parte de Jerusalén, fue parte de Jordania. Esa es la mentalidad, por eso que en muchas iglesias de España no dejan orar a los musulmanes. Porque cuando un musulmán ora en una iglesia, él dice, este lugar es mío, porque yo oré y ustedes no me lo impidieron. Luego, entonces, ustedes no me lo impidieron, este lugar es mío. Por eso que en una iglesia en España dejan orar ni en Israel dejan orar a los musulmanes en las escuelas católicas, porque si un musulmán ora en una escuela católica, dicen, esa escuela es de nosotros. Yo hice mi culto ahí y tú no me lo... Es una mentalidad que a nosotros nos es totalmente ajena. Pero como ellos fueron más tiempo turcos, porque israelíes son del año 67 para acá, pero estuvo en el dominio turco anteriormente, esa es la mentalidad del status quo. Tú no te metes en esta raya, porque esta raya de aquí para acá es mía. Si tú la barres, pues entonces puede decir que si tú la estás limpiando, porque esa parte es tuya y te la baja. Y como lo que tiene cada una de las iglesias católicas, ortodoxas y armenias son pedazos, no son grandes lugares, pues cada cual cuida su... Y antes de la semana que viene, pues vemos esta parte de la morada de Dios, pero una cosa que a mí siempre me gusta, porque hay mucha mala información de Jerusalén, y yo sé que esto levanta roncha siempre que lo digo, pero es la verdad y no lo voy a decir. Jerusalén nunca ha sido Palestina. Jamás en la vida Jerusalén ha sido Palestina. Jerusalén fue parte del Imperio Bizantino. Después del Imperio Bizantino fue parte del Califato turco y perteneció a Turquía hasta que a principios de siglo fue parte de Jordania. Hasta el año 1967 fue parte de Jordania. Nunca Jerusalén ha sido Palestina, porque nunca ha existido un Estado que se llame palestino. Lo que es palestino hoy era parte de qué país? De Jordania. El rey Hussein es el que era el dueño de todas las cosas santas de Jerusalén, hasta 1967, cuando la guerra de Yom Kippur, que Jordania atacó a Israel, Israel contraatacó a Jordania, echaron a los jordanes hasta después del río Jordán y se quedaron con Jerusalén. Pero eso es una falacia, que Jerusalén es de la capital palestina. Si hubiera que devolver a Jerusalén a alguien, ¿tú sabes a quién hay que devolvérsela? A los jordanos.
Y Jordania fue un invento de los ingleses a principios del siglo XIX, cuando se cayó el imperio turco, porque Jerusalén era parte del imperio turco. Eso para que no se vayan a engañar que si hay que devolvérselo a los palestinos. Si hay que devolver Jerusalén, en el caso que hubiera que devolverlo, hay que devolverlo a Jordania. Pero eso no es políticamente hablarlo, porque la gente está llena de mentiras y eso es lo que la gente cree, las cosas que le dicen. Palestina era una provincia de Jordania, nada más y nada menos, nunca tuvo independencia ninguna, absolutamente. Estos árabes, palestinos, como decir, los de Missouri o los americanos de Kentucky, que son Kentucky o son floridanos, pero de que somos todos parte de la Unión Americana. Eso es lo que era Palestina, para que no se dejen engañar de todas las malas informaciones que se están dando por ahí. Y en todas las negociaciones que ha habido con los palestinos, ¿qué cosa es lo que ellos exigen para haber negociación siempre? Ustedes saben que ellos exigen para ver que haya negociación, que devuelvan Jerusalén. ¿Ustedes saben por qué ellos piden que devuelvan Jerusalén? Porque ellos saben que Israel jamás va a devolver, y jamás con J, no con H, jamás va a devolver a Jerusalén. Entonces exigir ellos que den a Jerusalén, ¿tú sabes lo que es? Decir, nunca va a haber negociación. Pero ellos saben que los judíos no van a devolver a Jerusalén porque Jerusalén ha sido la capital histórica del pueblo de... Y es más, que si en el 67 los países árabes, con Jordania a la cabeza, no ataca a Israel, la mitad de Jerusalén sigue en manos de Jordania como estaba antes del año 67. Los judíos tomaron toda Jerusalén cuando ellos fueron, ¿qué cosa? Atacados e invadidos por Jordania. Entonces, cuando ellos echaron para adelante, se tragaron toda Jerusalén. Pero hasta el año 67 Jerusalén estaba dividida y para la parte vieja no se podía pasar si no era con pasaporte. Y los judíos no podían pasar a la parte vieja. Generaciones de miles de años nunca vieron el Muro de los Lamentos hasta 1967. Si hay una historia que siempre hacen en Jerusalén, que es cierta, aunque parece cómica, había un monasterio de unas monjas, no sé dónde, y que una parte estaba para Israel, la otra parte estaba para Jordania. Esta monjita sacó la cabeza y se le cayeron la dentadura. Pero la dentadura cayó en la parte jordana, y aquello fueron semanas de negociaciones diplomáticas a través de la Embajada de Inglaterra para que le devolvieran la dentadura a la monja, porque cayó en tierra jordana, y era que el convento por la parte de adelante era Israel, pero la ventana, el patio era, y así se vivía en Jerusalén. La ciudad estaba dividida en dos, la parte moderna era la parte judía, la parte antigua pertenecía al reino hachemita de Jordania, y el que custodiaba el Santo Sepulcro y custodiaba la roca dorada era el rey Hussein, que de hecho fue el que le puso de oro la cúpula a la roca musulmana que está sobre el monte Moría. Entonces le dije, cuando atacaron en el Yom Kippur, fue cuando ellos echaron a todo el mundo. ¿Y a dónde echaron los jordanos? Del lado allá del río Jordán, y pusieron la frontera antigua, que entre Jordania e Israel la frontera era el río Jordán. Entonces cuando esta gente piden siempre Jerusalén, ellos lo piden con una agenda, porque ellos saben que Israel nunca va a devolver a Jerusalén. Y por eso ellos ponen ese pretexto para nunca firmar un tratado. El último tratado de paz que se firmó, que estaba por firmarse en Camp Davis, entre Arafat y Shimon Peres con el presidente Clinton, ya lo anunciaron y todo que le iban a firmar. Cuando lo iban a firmar, Arafat dijo, no, pero yo quiero Jerusalén, si no hay firma. Y todo se echó para atrás. Así que eso solamente es como un pretexto, y yo siempre lo he dicho, estoy hablando de los terroristas, Hamas y Hezbollah y toda esa gente no quieren la paz. ¿Por qué esa gente no quiere la paz? Porque ese paz se queda sin negocio. Es como la guerrilla colombiana. ¿Por qué la guerrilla colombiana no quiere paz? Porque cuando haya paz en Colombia, ¿qué va a hacer la guerrilla? Nada. Entonces, por eso, ¿cuántos años lleva la guerrilla conversando con el gobierno? ¿Y qué se ha solucionado? Ellos no van a ceder porque su modo de vida depende de la guerrilla. Esta gente, todos estos jefes de los movimientos terroristas no van a hacer la paz, porque cuando hagan la paz, ¿qué hacen ellos? ¿Tú sabes cuántos millones de millones le da Arabia Saudita y Siria a estas organizaciones terroristas? Miles de millones. Todos estos jefes terroristas de Hamas vuelan en aviones personales, tienen casa en Francia. ¿Ustedes han visto alguna vez que un hijo de
de los dirigentes de Hezbollah y de Hamas se haya volado lleno de dinamita. ¿Quiénes se vuelan? Los infelices muchachitos que ellos lo empujan. Pero hijos de ellos nunca se vuelan. Ustedes ven cuando bombardean las casas de la gente de Hamas, la mitad de las veces no agarran a nadie porque no están ahí, porque están en Francia o están en otros lugares. Porque es un modo de vida, igual que de la de guerrilla colombiana, igual que el problema de Cuba. Y terminando, no vieron que vi una entrevista a la difunta Vilma Espín, esposa de Raúl Castro, que le hizo Juan Manuel Cao. Una entrevista que fue un poco famosa porque Vilma Espín no sabía que él era cubano de Miami. Él pensaba que era cubano de Cuba. No sé si ustedes se acuerdan de esa entrevista, que fue en Colombia. Y ella le decía, oye, pero esas preguntas que tú me haces, ten cuidado porque cuando llegues allá te van. Y él le dijo, pero yo nunca voy a llegar allá porque yo no soy de allá, yo soy de Miami. Pero una cosa que Vilma Espín dijo, él le dijo a Vilma Espín cuando ella pensaba que era cubano, ¿cuándo va a haber cambio en Cuba? Y ella dijo, cubano no va a haber nunca cambio en Cuba. Y Juan Manuel Cao le preguntó, ¿pero por qué no va a haber cambio en Cuba? Y dice, porque si hay cambio en Cuba, va a ser el fin de todo. Entonces, ella se dio cuenta que se le había ido algo indebido y le dijo, Juan Manuel Cao le dijo, ¿pero qué es todo? Y ella dijo, bueno, todo, y ten cuidado porque cuando llegues allá puedes tener problemas. Si hay cambio en Cuba, ¿es el fin de quién? No, de todos ellos, de la fortuna de los miles de millones de dólares que tienen. Por eso que tampoco va a haber ningún tipo. Ese es el mecanismo de los dictadores, tanto de Hamas, de Hezbollah, de socialistas, de Stalin, es el mismo mecanismo de los dictadores. A ellos solamente les interesa su poder. Y tú sabes lo que les interesa más a ellos, en el caso de Hamas ahora, que hayan muchos muertos. Y mientras más muertos hayan, mejor. Porque esa es la mejor arma que ellos tienen de propaganda. Yo me acuerdo que en Cuba, cuando los americanos invadieron Granada, que Fidel Castro anunció que el último cubano se había inmolado envuelto en la bandera cubana. Y lo que habían hecho era que habían salido corriendo y se habían metido en la embajada de Rusia. Pero como él dijo que todavía habían muerto, un hecatombe de cubanos muertos, cuando llegaron a Cuba, lo que estaban, ¿sabes qué hicieron? Los metieron presos. Por meterse en la embajada. Eso es lo que él quería. Muertos, para decir, mira, los americanos votaron. Esa es la mentalidad de estos dictadores terroristas. Y esa es la mentalidad de Hamas. Para Hamas, mientras más muertos haya en la Franja de Gaza, mejor todavía. Fíjate cuántas treguas se han querido hacer. Y ellos no han aceptado ninguna tregua. Ahora dice, voy a hacer tregua, pero me tienes que quitar el bloqueo, me tienes que dar las millas marítimas, Es como el cuento del conejo que se cayó en el hueco huyendo de la zorra, y la zorra está arriba en el hueco, y el conejo le dijo, si me sacas te salvo la vida. ¿Sí? Yo pongo condiciones, pero si el primero que necesita un alto fuego son ellos. Ah, no, pero yo lo quiero con condiciones. Y sigue la prensa diciendo cosas que no son. Y yo puedo decir, si quitan el bloqueo de la Franja de Gaza, yo pregunto, más de 15.000 cohetes. 15.000 cohetes. Pongan 15.000 cohetes aquí en Hialeah para que vean que se coge todas las calles. ¿De dónde salieron? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿De dónde salieron 15.000 cohetes? Más se han tirado, pero que se sepan en esta contienda 15.000. ¿Alguien se ha preguntado de dónde salieron los cohetes? Los cohetes nacen en el desierto. Lo han entrado ahí por barco y por toda esta gente que han ido pacifistas con barcos allí, hayan llevado 15.000 cohetes. ¿Tú sabes cuántos barcos deben ser 15.000 cohetes? Sin contar los que debe haber. Y nadie se pregunta, ¿de dónde vinieron? Están muertos de hambre. ¿Quién les dio el dinero para comprar esos cohetes? Cada uno vale miles de dólares. Estamos hablando de millones. ¿De dónde? ¿Ustedes han visto algún periodista responsable hacerse esas preguntas? No, porque no es políticamente correcto. En eso es lo que se ha convertido, perdóname, Susi, en eso se ha convertido el periodismo, en algo al servicio de una agenda de alguien. No a decir, por eso yo le he pedido todo el respeto al periodismo aquí en Estados Unidos y en el mundo entero. Todos responden a una agenda. Ya no hay periodismo. Si el periodista serio enseguida dice que eres un anti esto, que eres un prejuiciado, que eres un... Porque tienes que ir por lo que va. Yo que no soy periodista, yo me hago siempre esta pregunta. Una pregunta tan simple, ¿de dónde salieron los cohetes? Vamos a investigar cómo llegaron ahí. Nadie ha hecho esa investigación. Pues bueno, ahí tienen cómo estamos trabajando. Así que la semana que viene seguimos con Jerusalén.